Presentación Modelamiento Matemático de Sistemas. Péndulo simple. Por Ciania Veiga, Gabriela Rivadeneira y Micaela Yepes. Los temas que vamos a abordar será una pequeña introducción sobre el funcionamiento del sistema del péndulo simple. Vamos a dar el concepto de qué es un péndulo simple y qué relación tiene con las ecuaciones diferenciales. Vamos a dar un análisis de la ecuación del péndulo simple y conclusiones de este. Comenzaremos hablando de qué es el experimento de un péndulo simple, el cual es una de las prácticas más comunes en el estudio de la física y la mecánica. Este experimento permite observar y analizar el movimiento oscilatorio de un sistema idealizado, el cual está compuesto por una masa suspendida de un hilo o una varilla de longitud despreciable en comparación con la longitud del péndulo. Este ha sido objeto de estudio durante siglos y ha sido fundamental para el desarrollo de la teoría del movimiento armónico simple desde los experimentos realizados por Galileo Galilei en el siglo XVII hasta los avances modernos en la comprensión de la energía y las oscilaciones. Este ha sido invaluable sobre las leyes fundamentales de la física. Además de que este experimento investiga diferentes aspectos del sistema, como la relación entre la longitud del péndulo, su periodo de oscilación, la influencia de la amplitud en el movimiento, la conservación de energía y la determinación de la aceleración debido a la gravedad. ¿Qué es un péndulo simple? Un péndulo simple es una masa puntual suspendida en un hilo o en una varilla de longitud despreciable en comparación con la longitud del péndulo. La masa se mueve en un plano vertical de baja influencia de la gravedad. El movimiento del péndulo simple sigue las leyes del movimiento armónico simple. Cuando éste se desplaza de su posición de equilibrio y se suelta, la masa oscila de un lado al otro, describiendo un arco. El periodo de oscilación, es decir, el tiempo en que tarda de completar un ciclo de ida y un ciclo de vuelta, depende únicamente de la longitud del péndulo y de la aceleración debida a la gravedad. En el estudio del péndulo simple es relevante el contexto de las ecuaciones diferenciales porque proporciona un ejemplo concreto de una ecuación diferencial que describe su movimiento. La ecuación diferencial que gobierna el movimiento del péndulo simple es una ecuación no lineal conocida como la ecuación del péndulo. La ecuación diferencial describe cómo varía el ángulo de desplazamiento del péndulo en función del tiempo, y su forma más simple se puede expresar como la siguiente ecuación, en donde θ representa el ángulo de desplazamiento, t es el tiempo, g la aceleración debido a la gravedad y L la longitud del péndulo. El estudio de esta ecuación diferencial nos permite aplicar a diversas técnicas y métodos de resolución de ecuaciones diferenciales a través de la ecuación del péndulo, la cual puede explorar propiedades como la estabilidad, la amplitud, el periodo y la dependencia de condiciones iniciales. Además de que el péndulo simple también proporciona una base para comprender y analizar sistemas más complejos que involucran ecuaciones diferenciales no lineales. Estos sistemas pueden incluir péndulos físicos reales con masas distribuidas, amortiguación o forzamiento externo. Bueno, aquí vamos a explicar cómo sacamos la ecuación diferencial a partir de las fuerzas totales. Entonces, comenzamos primero sintetizando lo que tenemos la imagen en la parte izquierda. En la parte izquierda tenemos un péndulo simple, el cual está oscilando de forma armónica simple. Entonces, nosotros vemos que tenemos una gravitatoria y una fuerza de tensión. La fuerza de tensión nos da la fuerza N que tenemos ahí sintetizada y la fuerza gravitatoria que es la del eje X. Entonces, en este de aquí nosotros tenemos que cuando nosotros tomamos del video una captura, tenemos en esta posición en la que tenemos en la imagen. Entonces, de ahí nos forma un ángulo, el cual el ángulo va a ser el mismo que el ángulo que vamos a tener abajo en la forma donde está la flecha la roja y la flecha azul, que es mg por coseno de teta. Entonces, sintetizando todo esto a una ecuación, entonces nosotros tenemos que las fuerzas totales es igual a la sumatoria de las fuerzas totales netas.
lo cual esto nos va a hacer que es masa por la aceleración, en donde despejando esto las fuerzas netas van a ser a masa por la aceleración, el cual vamos a tener una fuerza de extensión, por eso vamos a tener un menos, en donde va a ser menos por m polar es aceleración, que la aceleración es la segunda derivada respecto al tiempo. Entonces, a través de esto, de las funciones trigonométricas, vamos a sacar lo que es nuestras fuerzas gravitatorias y las fuerzas de tensión. Entonces, a partir del triángulo que hemos sintetizado, que era desde la parte baja del ángulo donde está nuestra masa, tenemos que el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, sintetizando esto, tenemos que el seno de teta es igual a PY sobre P. Entonces, igual con el coseno de cateto adyacente sobre hipotenusa, que nos queda PY sobre P. Y esto despejándole el PX y el PY, tenemos que en el PX tenemos las fuerzas por el seno de teta. Y en el PY igual las fuerzas por el coseno de teta. Sintetizando a esto a una sola parte, que es la fuerza gravitatoria, que es la que nos interesa por el momento, tenemos que la fuerza neta es igual a la masa por la gravedad por el seno de teta. Entonces, recurriendo de nuevo a la segunda ecuación, tenemos que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración, en donde decíamos que la aceleración era la segunda derivada respecto a x, que es la posición, sobre el tiempo. Entonces, sintetizando, como ya tenemos la fuerza neta, reemplazamos en esta ecuación que acabamos de decir, quedándonos como fuerza por la gravedad por el seno de teta es igual a menos la masa por la aceleración, la segunda derivada de posición sobre el tiempo. Entonces hacemos referencia a esta función que tenemos, que es x igual a la longitud por teta. Entonces, sintetizando esto a nuestra ecuación que teníamos anteriormente, nos quedaría el menos la longitud por m del ángulo sobre el tiempo. Entonces, esta ecuación ya despejada y también tenemos que dividirla para L, nos quedaría de esta forma. La segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo más la gravedad sobre la longitud por el seno de teta igual al 0. Entonces, como nosotros sabemos que el seno de teta es igual a cualquier ángulo, entonces nosotros tenemos, esto es para ángulos pequeños. Entonces nosotros hacemos referencia a que nos queda en total nuestra ecuación diferencial para reescribir un péndulo simple, nos queda la segunda derivada del ángulo sobre el tiempo más la gravedad sobre L por el ángulo. Esto igualado a 0. Y esta sería nuestra ecuación diferencial que modelará esta de aquí, el péndulo simple. Conclusiones. El péndulo simple es un ejemplo concreto que ilustra cómo las ecuaciones diferenciales pueden describir y modelar fenómenos físicos. La ecuación del péndulo es un caso particular de una ecuación diferencial no lineal. A través del estudio del péndulo simple se pueden comprender conceptos fundamentales como el movimiento armónico simple, la periodicidad, la conservación de energía y las relaciones matemáticas entre las variables. Se sintetizaron las imágenes dadas en el péndulo para obtener la ecuación diferencial a partir de la fórmula de fuerzas totales. Las fuerzas gravitatorias y las fuerzas de tensión son fundamentales para la obtención de la EDO. Esta fue nuestra presentación sobre el modelamiento matemático de sistemas péndulo simple. Nos vemos hasta un próximo video con el equipo D. Muchas gracias.